Malhut Shamaim presenta ¿Qué escribió Jesús en el suelo? Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a ver algo muy interesante. Vamos a estudiar un poco la palabra y verla un poco más a profundidad. En esta ocasión vamos a ver sobre qué escribió Jesús en el suelo y también lo que está relacionado con la mujer adúltera, que todos conocemos esa historia. Entonces, ahora les voy a leer el texto del libro de Juan, capítulo 8, que dice así. Por la mañana volvió al templo Jesús y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír estos, acosados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, muchas personas, esta palabra es muy conocida, pero hay un tema. Después de esto salen muchas conclusiones. Uno dice, ya, ¿qué entendimos por esto, cierto? Entonces, nosotros lo fuimos escribiendo. Por ejemplo, uno dice, Jesús nos enseña que, como él dijo, ni yo te condeno, entonces no tenemos que juzgar. O que Jesús abolió la ley de Moisés porque era muy estricta, muy legalista, que tenían que llegar y apedrear a alguien por ser adúltero. O que Dios en ese tiempo no tenía misericordia y simplemente quería que matara a las personas, y sobre todo muchas mujeres dicen, oye, pero ¿cómo en ese tiempo contra la mujer, el machismo? Entonces, uno se saca todas esas conclusiones cuando lee ese texto. Dice, ¿cómo en ese tiempo llegaban y apedreaban a una mujer? Entonces Jesús vino y como que ahora es la gracia. Y la pregunta es, ¿la ley dice realmente eso? La ley dice en qué forma. O sea, porque acá dice que, y en la ley nos mandó Moisés, dijeron Claro, ellos, a apedrear a tales mujeres. Y los fariseos le decían, la ley nos eh, mandó a apedrearla, tú pues, ¿qué dices? Le dijeron a claro, Jesús. claro. Ahí hay muchas cosas que tenemos que ver. Es muy probable que los fariseos le decían a Jesús, eh, está escrito que debemos apedrear a la adúltera. Y todos sabemos que en la ley dice que la persona adúltera tiene que ser apedreado. Pero acá va a ser algo muy bonito, muy interesante. Vamos a examinar así algo tan sencillo, tan simple, para que podamos entender realmente Jesús eh, está sobre encima de la ley, como diciendo, no hagas caso a la ley, porque la ley dice, claro, hay que apedrear al adúltero, que es verdad en todas formas. Lees tu Biblia y va a decir, el adúltero tenía que ser apedreado. Mm, Escrito está. Pero viene Jesús y dice, yo no lo condeno. Diciendo, yo no lo condeno a la adúltera.
Y uno ahí, el cristianismo dice, bueno, si Jesús dijo, no lo condeno a una adúltera, quiere decir que la ley está abolida en esa manera. Pero ahora vamos a analizar algo tan simple, tan sencillo. Mira, así algo de simple. Creo que si hay personas que es abogado, le va a gustar esto. Número uno, está ahí una mujer adúltera. La ley dice muy claramente en Levítico 20:10, si ustedes lo leen muy claramente, dice, si un hombre es encontrado con una mujer casada, las dos personas, tanto la mujer como el hombre, tienen que ser apedreados. Ojo ahí. Entonces vemos muy claramente que solamente viene la mujer, que los fariseos y los escribas llevan a una mujer. Por lo tanto, si la ley dice que tienen que estar los dos, ¿por qué simplemente trajeron a uno? Ya estaban haciendo un mal juicio los fariseos y los escribas. Lo otro, si ellos dicen, los fariseos y los escribas dijeron, nosotros lo encontramos en el acto, quiere decir que estuvo ahí en el acto mismo. Entonces, ¿dónde está el hombre? ¿Y saben lo que hace el Señor al momento de traer a la mujer adúltera? El Señor empieza a escribir, ¿cierto? Empieza a escribir. No dice nada. No dice nada. No, simplemente le traen a la mujer y empieza a escribir. Y los estos le siguen reclamando diciendo, ¿qué hacemos con ella? Si tú eres maestro, dime, ¿qué hacemos? Y, y lo más interesante también que en esos tiempos, en el tiempo del pueblo de Israel, primeramente también tendría que estar el esposo que la acusa a que a su mujer está en adulterio. Y vemos muy claramente que tampoco está el esposo. Porque obvio que si una mujer cae en adulterio es porque está casada. Es lógico. Y lo otro, y lo más interesante, si ustedes subieran la ley, también diría dónde están los testigos que vieron. Y ustedes pueden decir, no, pues ahí está la multitud, ellos están de testigos. Ninguno se acercó como testigo. Simplemente se acercaron así por multitud, dijeron, este lo encontramos en adúltera. Pero nadie dijo en sí mismo, nosotros somos testigos. Simplemente dijeron, Señor, esta es una mujer adúltera, ¿qué hacemos con ella? La hemos encontrado en adulterio. Pero se dijeron en sí mismos, nosotros somos testigos. Ya estaban haciendo un mal juicio. Y por lo tanto, en ese momento, cuando empiezan a reclamar al Señor diciéndole, ¿qué hacemos con ella? Jesús se pone a escribir. Se pone a escribir en el dedo. Y empieza a escribir y todo eso. Dentro de la cristiandad dice que Jesús empieza a escribir los pecados de cada uno de ellos, de los fariseos, y como que dicen que su remordimiento le hicieron que no quisieron que tirar la piedra a la mujer. Pero eso no concuerda con lo que realmente es un justo juicio. Si fuera un juicio por conciencia, créanme que muchos de nosotros estaríamos juzgados de pena de muerte. O sea, siempre la conciencia nos juzgaría. Pero acá el Señor lo hace conforme a la palabra de Dios, conforme a la ley de Dios, conforme a la correcta orden de buen juicio. Y lo que hizo Él fue escribir. ¿Y sabe lo que realmente estaban escribiendo ahí ellos, Jesús? Estaba escribiendo la Torá, como estaba escrito. No como los fariseos y los escribas habían puesto como juicio. Por ejemplo, ellos veían a alguien según por chisme o
porque alguien lo comentó y, y juzgan a la persona. Entonces, ese no era el juicio correcto que mandaba la ley de Dios, sino que para sentenciar a muerte a una persona, para sentenciar a muerte a una persona tiene que haber testigos, tiene que ver también, tienen que ir a un juez, habían jueces. No era simplemente, oye, te vi a ti haciendo el mal, ven y vamos a apedrearte. No, porque muchos de nosotros confundimos que antiguamente simplemente eran como unas bestias Claro. cavernícolas, agarraban a la gente y decían, no, tú estás mintiendo, ven acá, te vamos a apedrear. Mm, No, acuérdense que Dios mismo estableció gobernadores, jueces. mm. Había en el Sanedrín, era el lugar donde se sentenciaba a la gente. Habían jueces ahí alrededor. Y jueces también que tenían la ley de Dios Tenía que ser. y tenían que saber lo correcto, cosa de hacer un buen juicio, no como ahora que... No, no, no. O sea, no es. Es que lo que pasa es que la cristiandad, el movimiento cristiano, realmente no investigamos tanto Mm, de cómo es el sistema de juicio, el buen juicio. Uno piensa que le agarraban a la persona y lo iban y lo tiraban piedra. O sea, no. El juicio que Dios estableció, según en Deuteronomio 17, del 8 al 13, ahí manda muy claramente cómo es el juicio. Debe haber jueces, testigos, debe haber también las personas involucradas. ¿Entiendes? Para sentenciar a muerte a una persona tiene que ver todo eso, esos, ¿cómo te podría decir? Todas esas pruebas. ya, y ahora otra pregunta. Porque uno dice, chuta, sentenciar a muerte igual es duro, o sea, no es que... Entonces, de qué servía o de qué ayudaba quizás a las personas de que te sentencien a muerte? Mm. En qué ayudaba quizá? Porque uno dice, oye, pero ¿cómo te van a matar por eso? O sea, igual es como un poco duro, pero ¿qué provecho tenía eso quizás para el pueblo en ese tiempo? ¿Qué provecho? Era simplemente para que el mal no se expandiera. Para que el mal no se expandiera. O sea, en el aspecto era para que no quedara como algo tan liviano de que la persona pecaba por pecar. O sea, O si me hablas sea, así, porque quizá, claro, o sea, por ejemplo, en estos tiempos, eh, como no es algo, las cosas no son tan así como antiguamente o en algunas culturas, también quizás la gente como que no le da temor y, por ejemplo, ya alguien roba y en algunas culturas, por ejemplo, le cortan los dedos o ujú. le cortan la mano. Entonces ahí los otros ven que no tiene una mano y dice, le da como algo. Ah, claro. Quizá también para eso. Claro, es una muestra de temor, pero bueno, en este tiempo no vamos a tener ese tipo de sistema porque primeramente no hay jueces justos. Mm, No hay jueces justos. O sea, si vemos dentro de lo secular, de los jueces justos, abogados o jueces, todos son corruptos. O sea, no digo que todas las personas, sino que es un sistema muy corrupto. Si la misma gente dice, hay mucha injusticia. Si en cada país que uno ve, siempre se van a quejar de la justicia del gobierno que han mm, puesto. Entonces, claro. imagínense si el mundo está así, cuánto más dentro de un sistema religioso. Mm, ¿Entiendes? Entonces no es así de simple. O sea, hacer un juicio de sentencia de muerte, Dios ha determinado que tiene que haber unos requisitos. mm. Y esos fueron los requisitos. Y aún así, y aún así, no era el hombre que determinaba matar a la persona. Era Dios mismo por una señal. Ah, y ya, bueno, ahora, ¿cómo era la señal? Bueno, la señal era que dentro de los sacerdotes, bueno, los jueces que realmente daban la sentencia, realmente eran los sacerdotes y gente sabia que estaban ahí, Mm, porque ellos estaban en intimidad con el Señor. Y ah, ellos realmente daban la sentencia. Pero no era simplemente porque ellos decían, bueno, tengo las pruebas, tengo lo de esto, tengo de todo, ya, te sentencio. No. De ahí tenían que consultar al Señor mismo.
y conforme a Dios que determina quién, si va a morir o no, Dios le mandaba una señal a ellos, decían que tenían acá un pectoral con las 12 piedras que representaba al pueblo de Israel, y la mitad se llamaba Purín y Arín, no me acuerdo bien, de verdad, pero la mitad era una parte que era como sí, y la mitad de esta parte era como no. Y era ¿cómo te podría decir? Era una revelación de parte de Dios para que el sacerdote realmente determinaba la sentencia de muerte, hablando de la muerte, la sentencia de muerte. Por eso no era simplemente que uno agarraba a la persona y apedreaba. Tenía que ver un proceso hasta que el mismo Dios determinaba. Ahora, ¿por qué hoy en día no hay ese tipo de sistema? Porque primeramente no hay templo, no están los sacerdotes y no están los jueces. Por lo tanto, en este momento se quedó como en stop. Pero si lo llevamos en realidad, si este sistema de la ley de Dios se establece hoy en día, créame que habría una paz mundial y habría realmente una justicia en todo el mundo. O Pero, sea, en el fondo de que, claro, quizá eso ayudaba quizá a la paz. sí, pues, obvio, la Entonces, paz y el orden. entonces entendemos ahora de que no se trata de que Dios no tenía misericordia con las personas, sino que antiguamente sí había una forma o unas leyes para poder refrenar un poco lo que era la maldad, Ujú. para que no se siguiera haciendo como algo bueno, como hoy en día dice, bueno, pero si todos lo hacen y no pasa nada. Antiguamente en los lugares aplicaban leyes en un tiempo, porque sabemos que a veces después no se aplicaban, pero cuando se aplicaba y Dios estaba ahí, sabemos que era un juicio justo. Ujú. Y el Señor realmente también va a mandar juicio justo en su tiempo a esta tierra. Así es. Y algo muy interesante hablando de la mujer adúltera y lo que el Señor Yeshua, Jesús, estaba escribiendo porque él era maestro de la ley, era el maestro, por eso le decían rabí, maestro. Y nadie, así de la nada, nadie se llama maestro, porque ellos identificaron que realmente él entendía la Torá. Y por eso lo hicieron por eso los fariseos mismos al comienzo de la lectura decía que vinieron para tentarlo. ¿Qué quiero decirle? Para ver cómo responde. Pero si él es la Torá misma. Es como diciéndote, es como diciendo que si tú escribes un libro, no va a venir otra persona y te va a decir, oye, pero el libro que tú escribiste no lo interpretas bien. Pero si él mismo lo escribió, por eso lo interpretaban bien y sabe cómo es, desde el comienzo hasta el final. Entonces, por eso él es que escribió en el Suelo. suelo, era realmente la Torá, conforme a la Torá, conforme a lo que está escrito, no conforme a lo que uno piensa. Por lo tanto, y es más, para referirse a la Torá, a la ley de Dios, siempre se refiere escrito está. Pero cuando son mandamientos de hombre, dice, habéis oído. Claro. Este oír es oral, es algo que se transmite así como transmite un conocimiento, una sabiduría, y que es bien, dependiendo de la Torá. Pero lo más fuerte y lo más así, que manda más que el oral, es el escrito. Y por eso el Señor escribió para que recordaran cómo realmente estaba escrito la ley de Dios. Por lo tanto, cuando vieron los ancianos que estaban ahí, que eran también estudiosos, y vieron la Torá conforme a lo que decía, dijeron realmente yo no quiero ser partícipe de esta injusticia. Por eso dejaron caer sus piedras. Porque sabían muy bien que si hacían un mal juicio, ellos
iban a ser sentenciados delante de Dios. Obvio que el del hombre, porque el hombre no, si el hombre siempre se ha corrompido, pero delante de Dios ellos iban a dar cuenta. Y eso hizo que su conciencia, desde el más anciano hasta más joven que estaba ahí, y que si era simplemente tentar al Señor, se dieron cuenta que no estaban haciendo lo correcto. Entonces vemos que cada uno dejaron la piedra caer, 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 hasta los escribas, y simplemente quedó la mujer sola. ¿Y qué dijo el Señor? Dijo, ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer dijo, no, no están ninguno. Y hay una palabra interesante que dice el Señor, ni yo te juzgo, pero vete y no peques más. ¿Qué quiere decir eso? La mujer, Jesús le dice que la mujer es pecadora. ¿Qué quiere decir? Que realmente sí era adúltera. Pero Jesús no podría juzgarlo, obvio. Ni yo te juzgo porque no tengo al adúltero. No tengo los testigos. Y yo no soy juez. Yo soy maestro. Yo no vino, por eso Jesús dijo, yo no vine a juzgar al mundo. Yo no me convierto en juez ahora. Todavía no me han dado ese derecho. Yo vine a darles luz. Le vine a dar entendimiento a la Torá. No vine a abolirlo. Vine para que entiendan, que no se queden en la religiosidad. Vine a darle luz, entendimiento. Por eso no vine a juzgarlo. Por lo tanto, Jesús dijo, yo no vine a juzgarte. Pero ve y no peques más. Quiere decir que la ley no estaba abolida. Porque la ley sí te sigue juzgando hasta este momento. Y si vamos a ser juzgados por la ley. Pero Jesús, Yeshua, que tú aceptaste, te está dando la oportunidad maravillosa de arrepentirte. Volver a su ley. Volver a su Torá. Y eso es lo que realmente tenemos que... Esto es una enseñanza maravillosa. Y lo otro, y sé que muchos van a decir, pero Jesús ya abolió la ley y ya vivimos por la gracia y el Nuevo Testamento habla que ya no vivimos bajo la ley de la maldición, de la ley de la muerte, que Jesús vino a cambiar porque eso era viejo. Escúchenme bien lo que voy a decir. Si Jesús vino a abolir la ley, realmente es un falso profeta. Porque escrito está. Dice en Deuteronomio capítulo 13, si ustedes lo leen muy claramente, dice muy claramente, si un profeta viniere a traerte falsos dioses, a salirte del camino, a decirte muchas cosas que ven, adoremos a otros dioses. O es más, Alejarte del Señor. o alejarte del camino que el Eterno te ha dado, o a cambiar lo que ya estaba escrito, el tal profeta debe ser apedreado, debe morir, porque yo no he mandado. Sí. Por lo tanto, si Jesús, Yeshua, vino realmente a ser el profeta que fue dicho por Moisés, que dijo que iba a venir uno igual que mí, y que iba a decir conforme a lo que Dios ha dicho, entonces ese profeta es el Mesías. Así que es para pensarlo muy bien. Y esto de la mujer adúltera no nos representa que somos la iglesia que es perdonada por sus pecados y que somos libres de la ley. No. Esto representa realmente de que estamos bajo el entendimiento de la Torá a través de Jesús. Y que realmente vino a darte entendimiento y luz. Y no religiosidad. Porque hoy en día entendemos muy claramente que muchas denominaciones dicen que la ley ha sido abolida, que la ley ha sido anulada, que la ley es maldita. Obvio, maldita, porque si tú tomas un pensamiento de hombre,
y no recibes el espíritu de Dios, simplemente dices lo que quieras, así como los fariseos. Mm, Entonces realmente Jesús vino a traer claridad. Por lo tanto, para mí, en este momento entiendo que Jesús no vino a abolir, simplemente te vino a darte una oportunidad. Así que si puedes, acércate a Él. Y si estás en pecado, créame, así como la adúltera, te va a decir, ve y no peques más. sí, bueno, entendiendo que el pecado es transgredir la ley, Bueno, según porque también, todos somos también pecadores. también es la transgresión, el pecado es transgresión de Sí. la ley, o sea, seguimos. Si no existiera la ley, entonces no Mm, existiría el pecado. claro. Bueno, estos son temas muy, muy, muy largos, pero Ujú. creo que ya se entendió. Y si no, nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden escribir, pueden hablar con nosotros. Nosotros estamos abiertos a escuchar, a debatir, a conversar. Y eso es lo más interesante de todo, que bueno, yo con él aprendo mucho y lo más bonito es que uno se abre de mente, pero para crecer. Siempre que a uno le enseñan de Dios, el corazón también siente esa paz y esa alegría y esa plenitud de que en verdad estamos como en su camino, en su palabra. Así que eso. Ujú. Así que si el Eterno lo permite, estaremos haciendo algunos videos y bueno, que sean de mucha ayuda para ustedes. Y lo más importante es buscar al Señor de todo corazón y guardar su ley, su Torah. Sí, tratar. Y bueno, tratar, Primero porque, tratar. pero lo más importante es que es el corazón, Ujú. es el corazón realmente. Si tú buscaras con todo tu corazón al Señor y de lo más profundo del lugar donde tú estés, Él te salvará. Así que ese es nuestro Dios, el Dios de la Biblia, y a través de nuestro justo Mesías en Yeshua, somos salvos. Sí. Así que bueno, eso. Saludos chicos, bendiciones a todos y que el Eterno les bendiga mucho.